Desde hace más de 25 años, Corporación Ambiental de México entiende la importancia para nuestra sociedad de proporcionar a las nuevas generaciones un futuro sustentable y socialmente responsable. Por ello, nos esforzamos en ofrecer soluciones socioambientales integrales, buscando la completa satisfacción de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y de la comunidad en donde participamos. En CAM, estamos comprometidos con la innovación y la calidad tanto en nuestras prácticas operativas como administrativas, que sumadas a las tecnologías de vanguardia y el talento de nuestros especialistas, aseguran los más altos estándares de calidad de nuestros servicios. Promovemos ambientes de respeto y profesionalismo que han beneficiado el desarrollo exitoso de más de 5,000 proyectos a lo largo de toda la República Mexicana y en otros países como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Ejecutamos proyectos de alta complejidad para nuestros clientes en el sector minero, farmacéutico, petroquímico, energético y automotriz, entre otros. Creamos alianzas estratégicas que potencian nuestra capacidad. Por más de 2 décadas, hemos interactuado en proyectos de gran envergadura en sinergia con empresas de talla mundial como Arcadis, Veolia, Geocycle. Trabajamos bajo los estándares de la norma 17025, avalado por la entidad mexicana de acreditación AC y con autorizaciones y reconocimientos diversos por parte de Semarnat, Profepa, ASEA y ISN Networld, entre otros. Somos un gran equipo de trabajo, fuertes y confiables, preparados para atender requerimientos y convertirlos en soluciones, de una forma segura, honesta, profesional y vanguardista. Corporación Ambiental de México, más de 25 años trabajando por un medio ambiente sustentable y socialmente responsable. Es un año muy especial para todos los que conformamos a CAM, ya que estamos celebrando su 30 aniversario y como parte de las actividades asociadas a esta celebración es que nos hemos enfocado en compartir por este medio nuestra experiencia y conocimiento y nos da mucho gusto contar con su amable presencia. Para dar continuidad a los temas abordados en los eventos previos, el tema que nos ocupa en esta ocasión es el de la remediación de un sitio contaminado mediante la disposición final fuera del mismo sitio. Y ya de manera particular, el ingeniero Hugo Mujica Sánchez nos platicará qué alternativas tendríamos si ya no fuera posible continuar excavando para disponerlo. Aprovechemos pues esta gran oportunidad de poder conversar con un experto en la materia y esperamos contar con su participación en la sesión de preguntas. Las personas interesadas en recibir su constancia de participación, les comento que al finalizar la plática se colocará en el chat del sitio una liga para que hagan su registro oportunamente y podamos emitirla y enviárselas en los próximos días. Ahora bien, me voy a permitir leerles la semblanza de nuestro ponente. Hugo Mujica Sánchez es ingeniero geólogo egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 30 años de experiencia profesional. Colaboró en SGS de México ocupando diversas posiciones operativas, gerenciales y directivas dentro del área de servicios de la industria minera. Desde 2007 colabora en CAM, actualmente como director de investigación de sitios contaminados e hidrología, siendo el responsable del diseño e implementación de las estrategias de atención y seguimiento a la caracterización y remediación de sitios contaminados, suelo y agua subterránea, identificados en diferentes zonas del país para clientes nacionales e internacionales en los sectores energético, químico, manufacturero, automotriz, farmacéutico, minero, entre otros. El ingeniero Mujica ha desarrollado durante su ejercicio profesional un profundo conocimiento de la situación de los sitios contaminados en México y los desafíos que representan su caracterización y remediación, lo que le ha facilitado brindar servicios y soluciones con técnicas de alto valor a nuestros clientes, con grandes proyectos estratégicos en los diferentes centros industriales del país, entregando en todos los casos y con un historial demostrable proyectos que cumplen con la regulación y normativa aplicable y vigente,
sin incidentes de seguridad e higiene, de acuerdo al presupuesto y conforme al cronograma establecido, lo que le ha permitido contar con una excelente reputación y reconocimiento en el medio. Adelante, Hugo, te cedo la palabra. Gracias, Aide. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Agradezco su presencia y su interés en compartir esta sesión. La sesión está enfocada no a un caso de estudio en específico, sino a situaciones reales que ocurren durante la remediación de un sitio contaminado y que pueden ser contaminados por hidrocarburos o por metales y que se tienen que disponer fuera del sitio. El método seleccionado es excavación fuera del sitio. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, la vemos. Gracias. Entonces, aunque el título aparentemente es solamente un caso de remediación mediante la excavación de suelo contaminado, está enfocado en precisar qué ocurre, qué podemos hacer o qué alternativas tenemos en caso de que no se pueda seguir excavando. La excavación de suelo contaminado, el método de remediación por excavación de suelo contaminado no es otra cosa más que la remoción del suelo para su disposición final fuera del sitio, entendiéndose de disposición final, ya sea un confinamiento controlado o para su coprocesamiento. Este método de remediación por la excavación y disposición fuera del sitio es el método más rápido para restaurar un sitio contaminado y en el que se logra tener la mayor certeza o la forma más precisa de confirmar que el sitio ha sido completamente restaurado, porque su verificación es directa precisamente por la excavación y que todo el área queda dispuesta. Entonces, partamos del inicio de una remediación. Una remediación ya se caracterizó el sitio, es decir, ya existió evidencia de una contaminación a través de una auditoría, de una fase 1, de un derrame, de una evidencia directa, de infraestructura o instalaciones que potencialmente puedan liberar contaminantes o materiales contaminantes al medio ambiente. Ya se caracterizó, ya se obtuvo un volumen y el volumen se obtiene, esta es la proyección horizontal mediante lo que en la industria se denomina como la pluma contaminante, el isocontorno de la contaminación, que no es otra cosa que obtener el volumen. Para la remediación debemos de contar ya con un volumen y el área perfectamente delimitada. Una vez que se tiene la pluma contaminante, se debe establecer un polígono de excavación o un área a remediar que engloba la pluma contaminante, los isocontornos, y deja un margen, un espacio conservador, que es en lo que yo les comento, que es la forma de asegurar o de tratar de remover todo el suelo contaminado y tener una precisión o un factor de éxito lo más alto posible. Entonces, se tiene el isocontorno, el volumen de suelo contaminado, se establece un polígono o un área a remediar que será excavada y se procede ya a la implementación en el sitio. Aquí lo que estamos observando es los pasos, los procedimientos generales que se llevan cuando se está remediando un sitio contaminado. Esta es la secuencia general. Son las reuniones previas en el sitio para marcar el polígono a remediar físicamente, el levantamiento topográfico del polígono para que quede perfectamente georreferenciado, la verificación o el aseguramiento de que no existe infraestructura subterránea valiosa en el área que se va a excavar para remover el suelo contaminado,
el rompimiento de la capa o del piso de concreto que nos va a permitir tener acceso al suelo contaminado, el concreto, y la operación de la excavación per se para la remoción del suelo contaminado, su carga a camiones para el transporte fuera del sitio. Aquí se ve cómo quedan lo que llamamos fules, las góndolas del transporte, y el muestreo final comprobatorio que se realiza en las paredes expuestas y en el fondo, y su envío al laboratorio para comprobar que el sitio está libre de contaminantes. Esta es la secuencia general de un proyecto de remediación de suelo contaminado por el método de excavación. Entonces, la remediación por excavación puede ser de muchos tamaños, tener dimensiones diferentes, desde las muy simples. Aquí es un tanque, un pequeño tanque que tenía un material que se usaba para el sistema contra incendio. Hubo un derrame, el derrame siguió la canaleta y se dispersó en el suelo colindante. Entonces, se tiene que excavar, ¿sí? Se tiene que remover también para disponerlo fuera del sitio. Aquí hay una excavación mayor que la primera, tiene a lo mucho 70 centímetros de profundidad. Se ve perfectamente el polígono delimitado para la excavación y cómo se removió todo el suelo contaminado. Va en aumento la excavación. Aquí vemos una excavación de mayor profundidad. Aquí hay 2,5 metros de remoción del suelo. Se ve la infraestructura expuesta, y en esta excavación la profundidad llegó hasta casi 4 metros. Se ven las paredes expuestas, el fondo, las medidas de seguridad, el tapial para que no haya acceso. Aquí también ya se delimitó la zona. Aquí las delimitaciones son diferentes y va en función de la profundidad y la dimensión de la excavación. Aquí ya pasamos y vemos una imagen de exactamente el mismo método, excavación para remoción del suelo contaminado, pero el polígono delimitado, el área a remediar, es mucho mayor. Está el tanque de almacenamiento de combustóleo que provocó la liberación del contaminante. Aquí la profundidad alcanzó los 4 metros, pero aquí lo que hay que destacar es que el área es mucho mayor. Como lo mostraba en la secuencia general, se tiene que hacer un muestreo final comprobatorio una vez que ya se ha removido todo el volumen del suelo contaminado que fue caracterizado y que ya aparentemente quedó libre de contaminación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer un muestreo final comprobatorio en las paredes expuestas y en el fondo de la fosa excavada para verificar que ya no existe suelo contaminado. ¿En qué se sustenta esto? En el reglamento de la LGPIGIR, en el artículo 149, dice que para pasivos ambientales se deben de observar los siguientes criterios cuando el método de remediación es excavación para remoción del suelo contaminado. El numeral séptimo del artículo 149 específicamente establece que cuando deba excavarse o removerse suelo contaminado para llevar a cabo las acciones de remediación, no deberá quedar remanente de contaminación en el sitio de acuerdo con los niveles, los límites o las contaminaciones establecidas en la propuesta de remediación. El reglamento es muy claro. Cuando nosotros optamos por la excavación como un método de remediación, no es posible que quede suelo contaminado remanente en el área contaminada. Así lo establece el reglamento, y existen situaciones en las que no es posible aplicar
este criterio en los casos. ¿Por qué no es posible aplicar este criterio? Se los voy a mostrar. Aquí tenemos una excavación mayor, era suelo contaminado con benceno. La profundidad de excavación alcanzó los 4 metros. El polígono estaba perfectamente delimitado. Se muestreó en los alrededores de que es el centro de control, que es el corazón de esta planta, es en donde parte todas las operaciones. Se tomó muestra en este costado y atrás. No estaba contaminado, pero no podíamos perforar, no podíamos muestrear dentro del cuarto de control. Entonces no sabíamos exactamente cuál era la condición justo debajo del cuarto de control. Cuando hacemos la excavación y le quedamos la pared expuesta, tomamos una muestra aquí para el muestreo final comprobatorio, otra muestra acá, y el resultado fue que aquí había contaminación remanente, es decir, que por lo menos la mitad del cuarto de control tenía contaminación debajo, el suelo debajo tenía contaminación. Entonces, lo que habría que hacer en este caso es desmontar el cuarto de control, reubicarlo y, y remover el suelo contaminado si quisiéramos aplicar el criterio del reglamento, que es, se debe remover todo, no debe quedar remanente. Retirar el cuarto de control, que les digo es el cerebro, el corazón de esta planta petroquímica, pues sí, sí se puede hacer, obviamente, pero es costo, tiempo y lo más drástico es parar la operación por lo menos durante un año. Entonces, es un caso en donde no se puede aplicar el criterio porque existe infraestructura valiosa que no se puede remover, demoler para poder remover toda la contaminación. Es el mismo caso. Aquí estamos en una excavación para remover suelo contaminado con hidrocarburos pesados. Está el dique de contención, están los diques que almacenaban el producto. Se removió todo el suelo contaminado que era posible y aquí se ve una franja que coincide con una tubería que alimentaba los tanques, que hay suelo contaminado. Entonces, para poder remover ese suelo contaminado, es necesario demoler el dique, desmantelar los tanques de almacenamiento, romper el piso de concreto que tiene un espesor de 30 centímetros y remover todo el suelo contaminado si queremos aplicar el criterio de que todo debe ser removido. Aquí es otro caso. Tenemos también en una planta petroquímica tanques de almacenamiento de tolueno. Por las maniobras había fugas aquí. Se encontró toda esta área contaminada. Aquí donde se alcanza a observar esta mancha, la contaminación, había una porción dentro del tanque que está activo en producción y alimentando todos los procesos de la planta. Entonces, por las circunstancias, por las condiciones reales en el sitio contaminado, no es posible aplicar estrictamente el criterio de remover todo el suelo contaminado para que no haya remanentes. Entonces, todavía un caso mucho mayor es este proyecto de construcción de unas torres de oficinas, de una torre para edificación de departamentos y oficinas. La excavación es a 30 metros. En esta parte se encontró que todavía en el muestreo final comprobatorio había suelo contaminado remanente en esta porción. Las concentraciones excedían la norma. Entonces, por toda la condición de la excavación, ya no es posible. Aquí es el límite, se ve la calle. Esta porción es la que está aquí. Entonces ya no es posible seguir excavando porque está la calle, la vía pública, por la profundidad, por la contención, las paredes de contención que se hizo. Entonces, en el muestreo final comprobatorio se demostró que seguía habiendo concentraciones remanentes. Entonces, bajo las circunstancias, bajo los casos de cada uno que les acabo de mostrar que son casos reales,
que se dio esa situación es ¿qué podemos hacer? Porque ya no es posible seguir excavando. Entonces, existen factores que restringen las alternativas para continuar remediando. Por ejemplo, el tipo de contaminante. Si hablamos de contaminantes, por ejemplo, metales, ya un método in situ ya no es aplicable. No se puede confinar porque no tenemos acceso a todo el suelo. Para el tipo de hidrocarburos, fracciones pesadas, un sistema de inyección de aire, extracción de vapores, tampoco es que tenga una respuesta, una eficiencia buena, porque no hay volátiles, no es lo más indicado. Cuando tenemos pesticidas, herbicidas, que no hay un método in situ que puedan ayudar a continuar la remediación, tampoco es una posibilidad, un método alterno de remediación. Eso habla en términos del tipo de contaminante. También hay que tener en consideración la profundidad en la que queda la contaminación. Llega un momento que no es posible seguir excavando a mayor profundidad. Otra limitante es que la contaminación salga de los límites de la propiedad, que llegue a una planta vecina, a una zona habitacional o simplemente a la vía pública. Eso también es un factor que hay que considerar, que impide continuar excavando. El espacio disponible para las maniobras, en el último caso que yo les mostraba, es una vía pública completamente congestionada, tráfico. No hay espacio para la maniobra, no hay espacio para acomodar los fules, la maquinaria. Entonces también el espacio disponible es otro factor. Y muy importante es el costo que conlleva implementar cualquier alternativa diferente a continuar excavando o por la continuación per se de la contaminación. Entonces, todas las opciones que pudiéramos manejar para continuar con la remediación nos limitan. No podemos seguir excavando y no hay una alternativa viable para continuar con la excavación. Entonces, ya no es posible. Si no fuera posible, nunca vamos a cerrar el sitio porque el reglamento dice que no puede haber suelo contaminante. Entonces, sí es posible seguir con el manejo del sitio contaminante. Lo principal, y en todos los casos de remediación, es eliminar la fuente de la contaminación, que ya no haya liberación de la contaminación. Se repite el tipo de contaminante, qué tan móvil es en el subsuelo, y la movilidad va en función de las características litológicas del suelo, que permite o inhibe la movilidad. Muy importante que no haya presencia de agua subterránea somera o que la contaminación no esté en la zona vadosa, llegando a la zona saturada, y que el sitio mantenga la misma vocación, la misma tendencia del uso de suelo industrial y comercial. Estos son los factores que nosotros debemos de tener en cuenta para verificar las alternativas que tenemos para continuar con el manejo del sitio contaminado cuando no se puede seguir excavando. Entonces, ¿cuáles son las opciones en estos casos críticos? La primera, la más importante, la herramienta que existe en la regulación mexicana, que se aplica cuando el tipo de contaminante, cuando el contaminante no está regulado en México, es decir, cuando el contaminante no son hidrocarburos, sino son metales pesados, existe la posibilidad, de realizar estudios de evaluación de riesgo ambiental, precisamente para determinar niveles específicos de limpieza para el sitio en función de todo el modelo conceptual. Entonces, esa es la herramienta, en mi opinión, que puede ser utilizada para atender casos en el que el método de remediación fue la excavación y en el que no se puede seguir excavando. Otro método natural
es la atenuación natural, que no es otra cosa que la degradación a través del tiempo y la asimilación del contaminante en el entorno, que va disminuyendo las concentraciones a llevarlas al límite que ya nos representan un riesgo. En Norteamérica, los hidrocarburos, muchos casos, incluso cuando no necesariamente es un proyecto complejo que no se pueda seguir excavando o que un método de remediación alterno no pueda ser implementado, la atenuación natural es completamente aceptada. Lo importante aquí es agregarle atenuación natural monitoreada. Se va a estar al pendiente del comportamiento del contaminante a través del tiempo y su contención dentro del polígono inicialmente definido. Otra forma es mantener el monitoreo de la intrusión de vapores cuando se trata de fracción ligera, VTEX, HAPS, incluso fracción media, mantener el monitoreo para verificar que no representan ningún riesgo. Y lo que se hace en el caso de suelos contaminados con metales pesados, hacer sistemas de contención o esquemas de semiconfinamiento. ¿Qué es lo importante del estudio de riesgo, de una evaluación de riesgo ambiental a la salud humana? Hay que tener en consideración los receptores humanos, qué personas están en contacto o pueden estar en contacto con los contaminantes, estar expuestos a la contaminación, cuáles son estas vías de exposición, cómo entran en contacto las personas con los contaminantes, ya sea por el olfato, por el contacto dérmico, por la inhalación o por la ingesta, los efectos de esas vías de exposición que tienen en el organismo a partir de la definición de los contaminantes críticos que se hayan determinado. Estos cuatro factores, estas cuatro líneas son lo que integran el riesgo. Así es como se define el riesgo, si es aceptable o no es aceptable. La segunda opción es, como les comentaba, evaluar si es posible que se dé una atenuación natural y que esta sea monitoreada. La EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, define la atenuación natural como una combinación de procesos naturales que bajo las condiciones favorables que vamos a estar monitoreando actúan y de forma natural, sin la intervención del ser humano, ayudan a reducir la masa, disminuyen la toxicidad, inhiben la movilidad y las concentraciones de los contaminantes en el suelo. La Agencia Ambiental de los Estados Unidos así define la atenuación natural como una alternativa para la remediación del suelo contaminado. ¿Qué es la otra opción que les platicaba? Es el monitoreo para la mitigación de la intrusión de vapores. En el caso que les decía que la excavación se hizo para el estacionamiento subterráneo de la torre de oficinas y de departamentos, que tenía una profundidad de 25 metros, ese es el diseño del estacionamiento, el croquis del estacionamiento subterráneo. Los puntos, los spots donde había contaminación residual en el suelo y las vías en las que las personas podrían estar expuestas, que sería el tiro de los elevadores, los pisos de los niveles subterráneos, las personas en la vía pública. Entonces, como parte de la evaluación del riesgo ambiental a la salud humana, como parte del monitoreo de la atenuación natural, está el monitoreo de la intrusión de vapores. Cuando establezco aquí la mitigación, se pueden poner sistemas que, si existe una migración de vapores que intrusionan en el suelo y que podrían llegar a estar expuestos a las personas o al medio ambiente, existen sistemas que los pueden contener para disminuir la exposición. Esa es la intrusión de vapores. Sistemas de contención o de semiconfinamiento. Este es un caso en una planta que producía en el pasado pesticidas. Se
se paró la producción de los pesticidas, se eliminó ese proceso productivo, se demolió la planta, se instaló una nueva instalación productiva, estaban remodelando la calle para el flujo, para el tránsito dentro de la planta y en la mecánica de suelos para el diseño del piso de concreto hidráulico, se encontraron residuos enterrados de estos pesticidas. Entonces, se removió todo el material y se propuso que para asegurarnos que no iba a haber migración posible por este límite, aquí había el límite del otro lado es un arroyo, un río, entonces no era posible seguir excavando hacia el arroyo y exactamente en la franja había suelo remanente, entonces se propuso hacer este sistema de contención poniendo una geomembrana impermeable que eliminara el contacto del material de relleno nuevo de banco que se iba a instalar con el remanente que estaba aquí y el suelo natural circundante. Entonces, esas son las 4 opciones. De las 4, solamente una está considerada dentro de la regulación, dentro de la norma. La misma NOM 138 establece la posibilidad de la evaluación de riesgo ambiental. En otro sentido, podría yo poner que también está regulado de cierta forma el confinamiento o el semiconfinamiento para el caso de grandes volúmenes de suelo contaminado con metales o con herbicidas. Es el principio que se utiliza en los confinamientos controlados, encapsular un material o un residuo peligroso, está regulado. Y las otras 2 alternativas que son la atenuación natural, que no está tipificada así en nuestra regulación, legislación ni en las normas, y el monitoreo de vapores orgánicos, que aunque ya es una práctica estandarizada en otros países, aquí todavía estamos apenas en los principios de hacerlo como alternativa para el caso de que una opción de remediación alternativa no es posible llevar a cabo. Entonces, para mí es muy importante darles los casos que sí, que no se puede aplicar a rajatabla el criterio que está en la regulación, que existen alternativas, sí, se queda solo contaminado remanente en el área, pero existen alternativas para mitigar o eliminar los riesgos inherentes a ese suelo contaminado remanente. ¿Por qué para mí es importante dar esa certeza y que quede tipificado? Porque tenemos casos en Corporación Ambiental de México que cuando existe la posibilidad de que el método más rápido, más amigable con el medio ambiente sea la eliminación del contaminante completamente, removiéndolo y excavando, pero por los factores que ya les platiqué, vía pública, un entorno urbano complejo, cuerpos de agua natural, la profundidad de la excavación, el tipo de contaminante, todo lo que les dije, exista la posibilidad de que vaya a quedar solo contaminado remanente y se establezca y así se defina al cliente, al responsable de la contaminación. Bueno, vamos a remover todo el volumen posible, vamos a dejar mucho del área completamente libre de contaminantes, pero en esta porción del predio, repito, por el tipo de contaminante, por la profundidad, por el entorno, no va a ser posible removerlo completamente, va a quedar el remanente, entonces no vamos a obtener un oficio resolutivo aprobando la conclusión del programa de remediación porque quedó solo remanente. La respuesta es, bueno, mejor no remedio, porque
nunca lo voy a cerrar, voy a dejar el expediente abierto. Entonces, pues a ver, esperemos a que haya mayor certeza para implementar las siguientes medidas. Por eso mi interés, el interés de Corporación Ambiental de México de dar esta exposición es decirle si es posible, cuando no se puede seguir excavando, a tener alternativas que nos ayuden al cierre, a la conclusión de un programa de remediación. Son 4, pueden existir más, las más viables, en mi opinión, en México, que lo único que les falta es aceptación por parte de toda la industria, que queden documentadas, tipificadas y reguladas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. En ese momento damos inicio a la sesión de preguntas para que por favor mediante el chat o bien enciendan su micrófono puedan hacernos llegar sus preguntas. Damos un minuto en lo que se van desarrollando. Bien, procedo a empezar a leerlas. La primera dice, gracias por la presentación. Mi pregunta es, para los casos que comentó, ¿cuál es el margen que considera? Que consideró excedente para la extracción de suelo. Nuevamente, para los casos que comentó, ¿cuál es el margen que consideró excedente para la extracción de suelo? Bueno, cuando hacemos la volumetría, el cálculo del volumen del suelo contaminado, tenemos un volumen, el polígono del área remedial del área a excavar. Normalmente nosotros lo hacemos en un rango de más o menos 10% más para asegurar que todo es removido, todo el suelo contaminado. Es un criterio conservador, aumentar un poquito el área en un margen del 10%, insisto, para asegurar que todo el suelo es removido. En cuanto al porcentaje de suelo contaminado remanente, yo considero que debe estar en el mismo margen, no más de 10-15%, para que las medidas alternativas, la evaluación de riesgo, la atenuación natural, monitoreo de vapores, tengan mayor posibilidad de que sean aceptadas por la autoridad para dar cierre al sitio contaminado. Es bien importante. Aquí la propuesta de nosotros, las alternativas no es usar la evaluación de riesgo ambiental para la salud humana o el medio ambiente, o no es utilizar la atenuación natural monitoreada para no remediar. No, ese no es el criterio. Voy a remediar por excavación y en el momento que no sea posible remover todo el suelo, que haya remanente, tener estas opciones. Nunca, el propósito no es hacerlo como una alternativa para no remediar. Muchas gracias. La siguiente, ¿qué sucede cuando existen las condiciones que señaló, pero hay cuerpo de agua somero? ¿Aún así se queda el contaminante? Muy interesante, muchas gracias por la pregunta. Cuando alcanzamos el nivel freático, ya sea somera o somero regional, eso implica que el agua subterránea está contaminada. Entonces, la alternativa de remediación ya no es, ya no es solamente la evaluación de riesgo ambiental o la atenuación natural monitoreada, es evaluar las opciones para la remediación del agua subterránea. Ahí ya es un escenario completamente diferente y toda la investigación se tiene que enfocar a los métodos de remediación para el agua subterránea. Siguiente pregunta. Dado que en México los proyectos de remediación de suelos contaminados por hidrocarburos están sujetos no solo a criterios técnicos, sino también a vacíos y limitaciones regulatorias, por ejemplo, los umbrales establecidos en la norma 138 de la Semarnat, ¿cómo concilian la aplicación de una técnica de remediación que resulta técnicamente viable
con los escenarios en el marco legal no establece parámetros claros o incluso entra en contradicción con las mejores prácticas internacionales. En ese sentido, ¿quién considera que debería asumir la responsabilidad legal y financiera si a largo plazo se detecta una reactivación del contaminante o un daño ambiental residual? ¿El responsable original de la contaminación, el consultor que diseñó la estrategia de remediación o la autoridad que la aprobó? Muy bien. El primer criterio que deben de aplicar para la caracterización y antes de proponer cualquier método de remediación es asegurarse que la fuente que liberó el contaminante al medio ambiente ha sido completamente eliminada. O sea, ya no hay una continua contaminación, una continua liberación de los componentes al medio ambiente. Eso es el primero. Con eso, al eliminar la fuente, estás asegurando que no va a haber una reactivación o un rebote en la contaminación, porque ya estableciste la masa, ya estableciste el volumen y ya sabes lo que hay. Es totalmente diferente a que haya otra fuente que no identificaste al principio. Eso es para mi primer comentario respecto a que se reactive o haya un rebote, ¿no? Es eliminar la fuente. Y yo estoy hablando nada más de la excavación. Es correcto, existen muchas lagunas, existen muchos puntos ciegos en la regulación y en la normatividad que no permiten la aplicación estricta o que la aplicación misma, como dice la regulación, no es posible. Esos puntos ciegos, esos puntos negros que contradicen, por ejemplo, una contradicción muy obvia es la NOM 138 da la posibilidad de establecer límites de acuerdo con un estudio de riesgo ambiental. Sin embargo, el criterio que se aplica es no. Si ya existe una norma en México, no puedes aplicar límites específicos para el sitio en base en un estudio de riesgo. Entonces, en mi opinión, lo que se tiene que hacer es actualizar la regulación, las normas, hacer foros en donde todos los actores que tienen que ver con la contaminación de sitios en suelo y agua subterránea aporten y la experiencia, porque todos estos casos es a medida que se va implementando y aplicando las regulaciones existentes y la única forma de verificar su efectividad es a través de cuando ocurre y las alternativas que hay. Para mí es la actualización y la revisión constante de la regulación, de la normatividad, en base en los casos reales que se van suscitando. Y la otra es, en el contexto jurídico, no es responsabilidad del consultor, no es responsabilidad de la autoridad. En todos los casos, es responsabilidad del que contaminó. Muchas gracias. La siguiente. ¿Qué normatividad sugiere seguir para México en caso de que el metal no se encuentre enlistado en la normatividad mexicana, Estados Unidos, Canadá o alguna otra? Estudio de evaluación del riesgo ambiental a la salud humana y el medio ambiente. El resultado de un estudio de evaluación de riesgo ambiental, el entregable, es límites máximos permisibles del contaminante crítico que se está evaluando. Díganme el contaminante que ustedes quieran, que no exista en ninguna regulación. La vía es aplicar el estudio de evaluación de riesgo ambiental, un estudio toxicológico. Nada más para remarcar, los límites máximos permitibles de las normas de cualquier país, en México, los límites máximos permisibles de hidrocarburos
los niveles, las concentraciones totales en metales. Ese número se obtuvo a través de evaluación de riesgo toxicológico. Entonces, la normativa es aplicar los estudios de riesgo, que es lo que yo sugiero cuando no existe un contaminante Muchas regulado. gracias. Procedo a la siguiente. ¿Qué pasa con los suelos contaminados después de ser extraídos? Ya que se removieron y que el método es fuera del sitio, porque recuerden por favor, y los que no saben, hay un método que implica la excavación, pero es la formación de biopilas a un costado del sitio contaminado. No. Uno es, ¿qué pasa con el suelo una vez que fue excavado? Un método son las biopilas a un costado del sitio, eso es in situ, y cuando es fuera del sitio, existe la disposición final en un confinamiento controlado, celdas que reciben el material, que lo confinan y ahí se quedan, y cuando es hidrocarburo y está dentro de ciertos límites regulados las concentraciones, se puede enviar a coprocesamiento para su destrucción térmica en un horno generalmente de cemento. Ese es el destino del suelo contaminado una vez excavado y removido fuera del sitio. Gracias. La siguiente, excelente presentación, muchas gracias. ¿Podría por favor dar algunos detalles más de remediación, acción para el caso que se presentó en el estacionamiento subterráneo? En el estacionamiento subterráneo se identificó que había intrusión de vapores, o sea, los vapores estaban migrando. Era posible que llegaran a la vía pública o en los conductos de los elevadores. Entonces se hicieron sistemas de ventilación para la captación de los vapores orgánicos que se contenían en filtros de carbón activado y se disponían. Entonces se mitigó la exposición de las personas en el estacionamiento y en la vía pública de esos vapores que potencialmente pudieran intrusionar y llegar al ambiente. Gracias. La siguiente. En caso de la atenuación natural monitoreada, la Profepa emite el resolutivo hasta que se comprueba que todos los contaminantes fueron degradados. Voy a contestar, así debería de ser, por eso es monitoreada. Lo primero que se tiene que hacer cuando se está valorando que se proponga la atenuación natural, primero es un estudio de evaluación de riesgo ambiental para confirmar que no existe riesgo de exposición al ser humano. Lo segundo es hacer estudios de intrusión de vapores y verificar que no hay agua subterránea y hacer un modelo, una modelación matemática del comportamiento de los contaminantes a través del tiempo y su dispersión. Cuando se tienen todos estos componentes, el entregable o el resultado es que vas a obtener una reducción de la masa o de las concentraciones en un periodo, digamos, de 15 años. Entonces, ¿por qué es monitoreado? Porque como caracterización metes todo esto que les comenté, la volumetría, el comportamiento de los contaminantes, el estudio del riesgo ambiental, el modelo matemático, la modelación del comportamiento y dispersión de los contaminantes. Eso es la caracterización. Y el mismo modelo te dice, vas a alcanzar concentraciones específicas para el sitio o debajo de la norma, bajo las condiciones que se evaluaron en un periodo de 15 años. Entonces tú cada año o en época de lluvia y en época de estiaje vas haciendo el monitoreo y vas comprobando y vas mostrando evidencia de que sí están disminuyendo las concentraciones y a los 10 años, 15 años, de acuerdo con el modelo, de acuerdo con la caracterización, vas a tener concentraciones que están debajo de los límites máximos permisibles. Como la atenuación natural no es un método documentado, regulado, tipificado en la legislación,
para la autoridad no existe. Entonces, pero si existiera, ese sería el camino. Lo caracterizas, lo modelas, lo monitoreas y al final haces un muestreo final comprobatorio a los 10, 15 años, a los 20 años, en presencia de la Profepa, y si el muestreo final comprobatorio eh, eh, define que está debajo de las concentraciones que representan riesgo, se debería de liberar el sitio. Nada más como un ejemplo, el sistema de biomenteo, la inyección de aire y la extracción de vapores, muy metafóricamente, es una atenuación súper acelerada. Ok, muchas gracias, Guilherme. La siguiente pregunta sería, ¿considera que la disposición final es como tal una remediación per se? Sí, lo confirmo. No Y la- solita. No puedes decir, es como el segundo apellido de una remediación. Es el método de remediación, suelo contaminado por excavación para disposición final. En ese conjunto, sí es un método de remediación. Perfecto. La siguiente. ¿Qué tan factible es implementar actividades de bioremediación utilizando especies vegetales tolerantes a metales pesados que tienen capacidad de remediar suelos contaminados? ¿Se han implementado estos métodos y de ser así, han tenido resultados favorables? Sí, la fitorremediación es un método, la bioremediación es un método comprobado que que se implementa, puede ser evaluada como una alternativa de remediación, pero por ejemplo aquí, si la contaminación está muy profunda, este, tal vez no sea lo más adecuado, ¿no? Y es cuando entra otra vez. Suelo contaminado remanente, evalúas los métodos posibles. Cuando no son factibles económicamente o técnicamente, entra el aplicar el criterio que les estoy diciendo en esta presentación, pero sí, es un método que funciona y hay casos comprobados que ha sido con mucho éxito. Gracias. La última pregunta. En el caso de tiraderos de residuos a cielo abierto, ¿considera que debería hacerse una remediación? Y si es así, ¿qué normas ambientales recomienda que deberían seguirse para identificar y analizar los contaminantes presentes? ¿O Muy bastaría bien. con un estudio de riesgo? No, hay que tener muy en cuenta hacer una diferenciación. Hay un confinamiento, lo que aquí conceptualizaron como tiradero, un confinamiento controlado de residuos peligrosos. Y otro es un relleno sanitario para residuos de manejo especial o residuos sólidos urbanos. Son dos cosas diferentes. Y cada confinamiento, cada relleno, debe cumplir una estricta regulación y normatividad y existente en México. Entonces, actualmente en México existen 4 confinamientos de residuos peligrosos que cumplieron toda una normatividad, legislación, regulación para establecerse y operar y obtener una autorización. Entonces ahí se aplicó toda la regulación y normatividad existente y cada relleno para el manejo de residuos de manejo especial o de residuos sólidos urbanos, también el mismo camino, sigue una legislación, una regulación y unas normas desde el sitio en donde se va a seleccionar implementarlo hasta cómo se va a operar y cómo se va a hacer el cierre y el abandono de los sitios. Existe la normatividad, se aplica en México, y de buena manera. Obviamente, de aquí que quedan fuera los tiraderos clandestinos, ¿no? Es obvio que no cumplieron nada. Y mi sugerencia, mi recomendación sería regularlos o implementar las acciones para su cierre
a través de confinamiento in situ. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este webinar. En la pantalla podrán ver nuestros datos de contacto, así también el canal de YouTube en el cual compartiremos la grabación de este webinar por si quieren visualizarlo nuevamente. También para futuros webinars en nuestras redes sociales compartimos la siguiente fecha, el siguiente tema. Esperamos verlos pronto y muchas gracias. En breve comparto el link para sus constancias en el chat y esto sería todo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Desde hace más de 25 años, Corporación Ambiental de México entiende la importancia para nuestra sociedad de proporcionar a las nuevas generaciones un futuro sustentable y socialmente responsable. Por ello, nos esforzamos en ofrecer soluciones socioambientales integrales, buscando la completa satisfacción de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y de la comunidad en donde participamos. En CAM, estamos comprometidos con la innovación y la calidad tanto en nuestras prácticas operativas como administrativas, que sumadas a las tecnologías de vanguardia y el talento de nuestros especialistas, aseguran los más altos estándares de calidad de nuestros servicios. Promovemos ambientes de respeto y profesionalismo que han beneficiado el desarrollo exitoso de más de 5,000 proyectos a lo largo de toda la República Mexicana y en otros países como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Ejecutamos proyectos de alta complejidad para nuestros clientes en el sector minero, farmacéutico, petroquímico, energético y automotriz, entre otros. Creamos alianzas estratégicas que potencian nuestra capacidad. Por más de 2 décadas, hemos interactuado en proyectos de gran envergadura en sinergia con empresas de talla mundial como Arcadis, Veolia, Geocycle. Trabajamos bajo los estándares de la norma 17025, avalado por la entidad mexicana de acreditación AC y con autorizaciones y reconocimientos diversos por parte de Semarnat, Profepa, ASEA y ISN Networld, entre otros. Somos un gran equipo de trabajo, fuertes y confiables, preparados para atender requerimientos y convertirlos en soluciones, de una forma segura, honesta, profesional y vanguardista. Corporación Ambiental de México, más de 25 años trabajando por un medio ambiente sustentable y socialmente responsable.